Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Ayer veíamos el cuadro un poquito más amplio de cómo, a raíz de la rebeldía, de la desobediencia, de la indiferencia del pueblo de Israel, aunque no era la voluntad de Dios, sino que hasta cierto punto, con dolor en el corazón, Dios tiene que entregarlo en manos de sus enemigos. ¿Cuántos estuvieron ayer, escucharon esa palabra? Ah, qué bueno, fantástico, fantástico. Y lo que decíamos era que todo el glorioso mover de restauración en aquel tiempo empezó por la restauración del altar. Porque los altares han sido muy importantes a lo largo de la historia. Aún antes de existir tabernáculo, antes de existir templos, Dios se reunía con sus siervos. Era ese punto de comunión, era ese lugar de encuentro, los altares. Hay un otro pasaje que es muy, muy poderoso, es muy conocido, muy poderoso. Y se trata de Elías, precisamente en uno de esos tiempos en los cuales, cuando Israel tenía reyes, líderes temerosos de Dios, Dios los bendecía. Pero cuando Israel tenía líderes, mire qué importantes son los líderes, qué influencia la que iban a tener los líderes. Porque cuando los líderes, los reyes de Israel se corrompían, ahí venía todo Israel. O sea, hay algo en la naturaleza humana que se inclina hacia el pecado. Y si no hay líderes que puedan mantener el temor de Dios, entonces las masas se van hacia la corrupción. Este fue el caso en el tiempo del rey Acab y su famosita esposa Jezabel, reyes de Israel, pero estaban realmente indiferentes, rebeldes ante Dios. Pareciera como si hubiesen sido reyes de otro lugar, pero no, fueron reyes de Israel. Y como consecuencia se empiezan a levantar imágenes de una tal Acera y sacerdotes para Baal. Es decir, la tierra estaba corrompida a causa del liderazgo. Pero entonces vemos que Elías desafía al pueblo. Elías habla al pueblo, primer libro de Reyes, capítulo 18. Dice, versículo 21, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. El caso es de que él los desafía a todo el pueblo, desafía a los profetas de Baal. En total eran unos profetas de Baal, otros de Acera, eran como unos 850 profetas, solo profetas, escuche, solo profetas de estos ídolos. Y Elías los desafía, y muchos de ustedes han conocido ese pasaje donde le dice: bueno, ustedes son los muchos, empiecen ustedes a clamar a su Dios
Y empiezan ellos, los sacerdotes, a clamar desde la mañana, y recorre el día y empiezan a gritar desenfrenadamente. Su clamor se vuelve en grito, llegan a estar tan descontrolados en su anhelo de llamar la atención de su Dios. Empiezan a asajarse, a causarse heridas, estaban desangrando, como llamando la atención de su Dios, de Baal. Y Elías, tan osado, viene él y le dice: hey, 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 ¿por qué no clama más fuerte? Tal vez su Dios estará dormido, tal vez anda por ahí haciendo algo. Y los desafía. Y ellos siguen clamando, y ellos siguen desenfrenadamente invocando a su Dios hasta la tarde, y no ocurre nada. Y luego entonces vemos este pasaje en el cual Elías toma el turno y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y escucha esta palabra: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. El caso es de que prepara el altar, manda a que se echen cántaros de agua. El altar está no solamente mojado, sino que manda a que se hagan zanjas para que el agua aún se acumule ahí. Y luego Elías clama al Señor. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, versículo 36, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevaron Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. ¿Será importante el altar? No sé si será la hora, no sé si será el ambiente, no sé qué será, pero de alguna manera me hace sentir este grupo de personas que es un ambiente muy íntimo, muy familiar. Amén. Sí, quizás habrán algunos amigos que nos visitan o nos ven, pero muchos de ustedes son pueblo creyentes. Por eso quiero compartirle esto de la importancia del altar, de la comunión con Dios. Por alguna razón, siendo joven, Dios me bendijo con, que le dijera, no sé si decir un espíritu de oración o una gracia de oración. El Señor me desafió. Yo veía, a lo menos en mi experiencia, que la gente que oraba mucho es la gente anciana y la gente pobre. Esa fue mi experiencia, ¿ok? Mucha gente anciana, mucha gente pobre. A los ancianos les era fácil. Yo miraba a mi madrecita y ella nos
se perdía los cultos de oración y yo la acompañaba y veía mucha gente mayor orando. Veía a la gente pobre, la necesidad les hace clamar y invocar y pedirle a Dios. Y cuando yo buscaba así entre las personas, jóvenes o ministros, bendecidos, prósperos, y miraba juventud, y no los miraba con esa actitud de oración, me sentía un poco solo y Dios me dijo: lánzate tú. Si tú no ves un precedente en otros, lánzate tú. Y le empecé a pedir al Señor: dame un espíritu de oración, Señor. Dame una necesidad de orar. Y le voy a confesar algo. Yo creo mucho en la visualización. Creo mucho en eso. Empecé a visualizarme. Yo tenía apenas, fue cuando empecé el ministerio, ¿ok? Y aún antes, tenía 22 años, 21, 22 años. Y entonces, a los 24 empecé ya el ministerio en Boston. Y entonces empecé a visualizarme. Escucha esto, empecé a visualizarme. Empecé a visualizarme como un joven ministro. Repito, joven ministro, con muchos años por delante. Y empecé a visualizarme muy bendecido, muy próspero, en una linda casa, con un buen auto, pero que tenía una comunión con Dios apasionada. Así empecé a visualizarme. Mis libros favoritos por muchos años fueron los libros de oración. Tanto así que en las librerías donde yo iba a comprar libros, no había muchas en aquel tiempo en Boston, la persona que atendía me decía: qué extraño, usted es el único joven que viene a buscar libros de oración. Todos los jóvenes vienen a buscar música. ¿Cuál es el último grabación, el último cassette de aquel tiempo? O no sé cuál era el formato que había, pero me decían: todos los jóvenes vienen a buscar cuál es lo último que hay en música. Yo iba a preguntar cuál era lo último que estaban de libros de oración. Empecé a leer libros de oración, tremendos escritores, y el Señor puso en mí esa gracia y empecé a pasar tiempo con Dios, a estudiar en sí lo que era la oración. Aprendí cosas muy tremendas, muy lindas, muy hermosas. Leyendo a Leonard Ravenhill, ¿por qué no llega el avivamiento? Me bendijo tanto. Él hace mucha alusión a E.M. Bounds, otro tremendo hombre de Dios, y él decía: ¿qué es la oración? ¿Qué es la unción? Él respondía, dice: no sé, pero sé cuando no está en alguien y sé cuando no está en mí. La unción parece como esa paloma que está queriendo escapar en los vitrales de una iglesia hasta que encuentra un lugar donde reposar. Decía cosas como: tal parece que la unción es la recompensa de Dios a todo hombre que le busca con todo el corazón. Y eso me motivaba y seguía leyendo y aprendiendo, y empecé a pasar tiempo con Dios siendo joven. Dios empezó a bendecirme, y quiero decirle, por eso lo digo a nivel familiar, a nivel más íntimo, quiero decirle con todo mi corazón delante del Señor que Dios empezó a bendecirme, y lo que yo empecé a visualizar se cumplió. Dios me bendijo con una linda casa, un buen auto. Me apasionaba saber que llegaba a la iglesia muy bendecida, pero que me bajaba de ese auto a pasar tiempo con Dios. Fui muy bendecido en ese tiempo. Pasaba horas orando. Estudié la vida de oración de Jesús. Mire, de hecho el tema de la oración es uno de mis temas favoritos. Y entonces pasaba tiempo muy lindo de oración, pero no ayunaba.
quise ayunar en algunas ocasiones, pero me frustraba, no podía terminar los ayunos. Me llevaría tiempo contar esa experiencia, pero el caso es de que algo sucedía y no podía ayunar. Escuchaba del ayuno. A principios de 1996, hace 20 años, tuve una experiencia sumamente interesante. Estoy yo soñando, estoy en mi habitación con mi esposa y estoy soñando que estoy por entrar a una casa, La gente, había línea para entrar a esa casa y la puerta de salida estaba en el otro extremo perpendicular y estaba, o sea, la gente entraba por aquí y salía por allá y yo veía que la gente entraba y salía rápido. Entonces yo decía, en mi sueño decía, wow, la gente está hablando con alguien muy importante, lo está atendiendo y salen inmediatamente. Así es que yo espero mi turno y cuando me toca entrar a esta casa, en el sueño yo veo que está el evangelista Gille Ávila sentado en una cama. Él está sentado sobre una cama. Y entonces la gente entraba y no había sillas, no había otro lugar. Entonces la gente entraba, le consultaba algo y salía a los 2 minutos, rápido, como cuando uno habla con alguien muy importante. Así es de que yo dije, bueno, aquí así es la cosa. Yo entro, lo saludo, pero él con su mirada, esas dimensiones de los sueños, él con su mirada me dice, siervo, para ti tengo todo el tiempo del mundo. Así es de que yo vengo y lo que hago, como no habían sillas, es que simplemente me pongo así y empiezo a hablar con él. Y le hago una pregunta. En ese tiempo había entre mis círculos en los cuales yo estaba de ministros, había una situación conflictiva acerca de la gracia del Señor. Se estaba malinterpretando la gracia del Señor como un motivo para pecar. Así es que vengo yo y le pregunto, hermano Gille, ¿qué es para usted la gracia de Dios? Y él no se detuvo tanto a explicarme, sino que me testificó y me dice, siervo, cuánto me duele como hoy muchos siervos confunden la gracia de Dios. Y me dijo estas palabras, me dice, ¿sabes qué es la gracia de Dios para mí? La gracia me ha abierto las puertas del cielo para yo tener experiencias con mi Padre. Y mientras él hablaba, empieza a adorar. El hermano Gille Ávila en el sueño empieza a adorar, a hablar en lenguas. Y cuando yo estoy adorando con él, hablando en lenguas, ambos estamos adorando y hablando en lenguas, cuando de repente una nube llena la habitación donde estábamos y ambos estábamos en medio de la gloria de Dios. Pero lo sorprendente es que cuando yo despierto en mi cama, esa misma nube de gloria estaba en mi habitación y yo estaba hablando en lenguas. Y yo le digo al Señor, ¿qué es esto? Porque algo que usted debe entender es que el hermano Gille en ese tiempo no era, o sea, yo no seguía el ministerio del hermano Gille, yo no veía sus programas, no escuchaba sus programas de radio, no veía sus programas de televisión, no era de los predicadores que nosotros seguíamos. Nosotros teníamos otro tipo de héroes en ese tiempo, cristianos. O sea, yo no seguía el ministerio de él y eso fue lo que me sorprendió. Y cuando yo despierto, yo digo, con Gille Ávila, Señor, ¿por qué? No lo entiendo. A los pocos días voy a la iglesia, o sea, esto fue entre semana, el día domingo yo voy a la iglesia. El lunes salíamos, yo tenía una salida aquí a Campeche, México. Así es que el día domingo yo le digo a mi esposa, le digo, muñeca, quiero pedirte por favor que nomás termine el servicio, recojas a los chicos y te veo en el estacionamiento, porque tengo que irme rápido a terminar el culto, porque tengo que ir a hacer maletas y todo eso, ¿ok? Así es de que lo hacemos así, termina el servicio, yo llego al estacionamiento, me subo al carro,
Mi esposa está ahí, listo para salir. Cuando voy saliendo, me toca la ventana una hermana, me toca la ventana y me dice: pastor, deténgase. Yo me detengo y me entrega algo cubierto por una hoja. Cuando yo lo toco, yo sé que es un libro y le digo: hermana, gracias, lo voy a leer y se lo devuelvo. Y ella me dice: no, Dios me habló y me dijo que se lo regalara. Yo estoy todavía en el parqueo, en mi auto, estaba cubierto con una hoja, así de que abro la hoja y veo la portada del libro, y el libro dice: El ayuno del Señor, por G.J. Ávila. No sé cuántos de ustedes de ese tiempo, hermano, recuerdan, pero hoy hay muchas versiones de ese libro. En ese tiempo, la edición de ese libro, que fueron las primeras, aparece el hermano G.J. Ávila postrado así sobre una cama. Sus manos están así, él está orando, pero él está sobre una cama, y la cama era idéntica a la que había visto en el sueño. Idéntica. Y cuando yo veo esto allí, oigo la voz de Dios que me dice: cómete este libro, es para ti. Y entendí que el hermano Gigi, a través de este libro, El ayuno del Señor, iba a ser un mentor para mí en el área del ayuno. Como un mentor que me iba a tomar de la mano y me iba a guiar. Así es de que, impulsado por esta experiencia, yo dije: Señor, amén. Recuerdes, el día lunes yo salía para Campeche. Y entonces, desde que voy en el avión, voy comiéndome el libro, voy leyéndolo, lo leo. Cuando llego a México, afortunadamente los que están allá, el pastor es cuñado mío, su esposa es mi hermana, o sea, hay confianza. Y al llegar allá, yo les digo a ellos: hágame un favor. Yo iba a actividades, teníamos cena de matrimonios, teníamos desayuno con los caballeros, teníamos varias actividades del fin de semana. Pero yo les digo a ellos: hágame un favor, apárteme un lugar. Yo quiero estar ayunando y quiero estar orando. Quiero resumirle algo del libro, ¿ok? Quiero darle el principio fundamental, ¿ok? Lo que G.J. Ávila explica, por eso el título es El ayuno del Señor, es porque una de las cosas fundamentales que él enseña en este libro es de que se necesita una iniciativa humana. Se necesita un esfuerzo al principio, como mandando una señal al cielo, diciéndole: Dios, estamos dispuestos. Y cuando Dios ve esa actitud, cuando Dios ve esa iniciativa, entonces viene el Espíritu de Dios y ya te empieza a guiar y a dirigir. Y yo empecé a experimentarlo eso. Empecé con una disposición de ayunar, de buscar a Dios, pero al poco tiempo empecé a experimentar lo que mi mentor había enseñado en el libro. Empiezo a experimentar la guianza sobrenatural de Dios. Y entonces recuerdo que ayuné un día solamente para mandar esa señal a Dios: Señor, yo estoy en serio, para que tú veas que yo estoy en serio. Cuando termino el ayuno, entonces entiendo la dirección de Dios. 3 días de ayuno. El Señor es tremendo, hermanos. Sí, de verdad, cuando uno está en serio, el Señor se lo coge más en serio a uno. Puedo decir que mi primer ayuno oficial fue ese, dirigido por Dios. 3 días de ayuno, sin comer y sin beber. Y Ávila explica que el agua no es un alimento, ¿ok? Solamente es un líquido. Así de que cuando se toma agua no se está rompiendo el ayuno. Él explica todo eso. Así de que yo no entendía, pero habían experiencias en la Biblia en las cuales habían personas que Dios les llamaba a ayunar sin comer y sin beber nada, ¿ok? Así de que yo estoy allí, claramente la dirección de Dios, día sin comer, sin beber. Y recuérdese,
Yo de compromiso tenía una cena de matrimonios, un desayuno de caballeros y actividades, pero Dios me fortaleció. Solo salía a la actividad y regresaba a esa habitación a seguir orando, clamando, estudiando el libro. Tenía 3 puntos en ese ayuno, 3 peticiones. Le voy a decir solo una de ellas. Una de mis peticiones en ese ayuno fue: Señor, yo escucho tanto hablar de la unción. Cuando uno escuchaba a los siervos de Dios hablar de la unción, hablaban de algo que era como palpable, como que sentían como algo venía sobre ellos. Y hay diferentes ministros que experimentaron la unción de diferentes formas. Unos como una unción de calor, otros como algo que, como Oral Roberts decía, que su mano derecha sentía como un cosquillero y sabía que era la unción de Dios para orar por los enfermos, y él oraba horas y horas por los enfermos. Y otros experimentaban como un abrigo de gloria. Yo había escuchado esto, así es de que en ese ayuno de 3 días, una de mis peticiones fue esa precisamente: Señor, yo escucho tanto acerca de la unción, y quiero hacerte esta pregunta. Esa famosa unción, esa bendita unción, esa gloriosa unción, ¿es para algunos siervos tuyos? Porque si es para algunos siervos está bien, de verdad, no hay problema, no hay problema. Si es para algunos que tú has llamado con algunas funciones, fantástico, está bien. Yo no me voy a molestar por eso. Pero si esa unción de la cual yo escucho, yo leo, es para mí también, yo la quiero, Señor. Yo quiero esa unción.